Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que vamos a hablar de una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desentrañar el misterio detrás de la pregunta que todos se hacen: ¿por qué Hande Erçel no quiere trabajar con Kerem Bürsin? La verdad, o al menos lo que se ha revelado hasta ahora, que es lo que vamos a analizar. Prepárense para un vídeo lleno de chismes, rumores, análisis y, por supuesto, mucha emoción. Antes de empezar, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos hablando de sus celebridades favoritas, de las últimas noticias del mundo del espectáculo y de todo lo que les interesa. Suscribirse es gratis y a ustedes no les cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que por favor, suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es como una telenovela en sí misma, ¿verdad? Se conocieron en el set de Love is in the Air, y la química entre ellos fue instantánea. La serie, que se convirtió en un éxito internacional, catapultó a ambos actores a la fama mundial. Y lo que empezó en la pantalla, se trasladó a la vida real. Fue un romance apasionado, lleno de momentos románticos que nos hacían suspirar a todos. Fotos en redes sociales, declaraciones de amor, viajes. Eran la pareja perfecta. Parecía que iban a estar juntos para siempre, pero como en toda buena telenovela, el final feliz no llegó. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Y un poco turbias. ¿Por qué? ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué una pareja que parecía tan unida decidió separarse? Y sobre todo, ¿por qué ahora parece que Hande Erçel no quiere saber nada de volver a trabajar con Kerem Bürsin? Hay varios factores que se han mencionado, rumores que han circulado y versiones que se han contado. Vamos a analizar los más importantes, tratando de ser objetivos y basándonos en la información disponible. Prepárense para un viaje al corazón del drama. Asterisco asterisco la presión mediática, el ojo público que nunca descansa asterisco asterisco. En primer lugar, tenemos que hablar de la presión mediática. Ser una pareja famosa, especialmente en el mundo del espectáculo turco, que es muy mediático, significa estar constantemente bajo el ojo público. Cada paso que daban, cada foto, cada comentario, era analizado y comentado por los medios de comunicación y los fans. Imaginen la sensación: cada cita, cada viaje, cada simple gesto, era diseccionado, interpretado y debatido. La prensa sensacionalista, siempre ávida de titulares, creaba historias a veces reales, a veces exageradas, a veces completamente inventadas. Esta presión, a la larga, puede ser asfixiante y puede afectar cualquier relación. La constante exposición, la invasión de la privacidad, la necesidad de estar siempre perfectos para las cámaras, todo eso puede desgastar incluso a la pareja más sólida. Se especuló mucho sobre si la pareja podría lidiar con el escrutinio. ¿Podían soportar el peso de la fama, mantener su amor intacto bajo la mirada omnipresente de los medios y los fans? La respuesta, lamentablemente, fue no. La presión, como una tormenta implacable, erosionó su relación, llevándolos a un punto de quiebre. Es importante recordar que el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, es implacable. Los medios de comunicación son agresivos y los fans apasionados. La línea entre la vida privada y la vida pública se vuelve borrosa, y los famosos deben aprender a navegar en este mar tormentoso. Para Hande y Kerem, la presión fue simplemente demasiado. Asterisco asterisco diferencias en carreras y aspiraciones, rumbos divergentes asterisco asterisco. También hay que considerar las posibles diferencias en sus carreras y aspiraciones. Kerem Bürsin, en ese momento, ya tenía una carrera más establecida y estaba buscando proyectos más ambiciosos. Ya había participado en producciones internacionales, y su mirada estaba puesta en consolidar su posición como un actor de renombre. Tenía ambiciones claras y una visión a largo plazo para su carrera. Hande Erçel, por su parte, estaba en pleno ascenso. El éxito de Love is in the Air la había convertido en una estrella en ascenso, pero aún tenía mucho por explorar y por demostrar. Estaba en la cúspide de su carrera, y las oportunidades se abrían ante ella.
Quizás en ese momento no estaba tan enfocada en proyectos de gran envergadura como Kerem, sino más en consolidar su fama y en elegir cuidadosamente sus próximos trabajos. Las ambiciones profesionales y las decisiones que cada uno tomaba sobre su futuro podrían haber generado tensiones en la relación. No es raro que en el mundo del espectáculo, las prioridades de cada uno cambien. Y eso afecte la dinámica de la pareja. Imaginen la situación: Kerem buscando proyectos más desafiantes y Hande con la responsabilidad de aprovechar al máximo el momento de su explosiva popularidad. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo compaginar sus ambiciones con el tiempo y la energía para mantener una relación? Las conversaciones sobre el futuro, sobre los proyectos, sobre las prioridades, pudieron haber generado desencuentros. La necesidad de tomar decisiones que afectaban sus carreras, y posiblemente sus vidas, pudo haber creado fricciones en la relación. La incompatibilidad de agendas, la diferente ambición, todo esto pudo haber contribuido a la ruptura. *** La ruptura dolorosa, secretos y especulaciones ***. Pero la razón más comentada y que más peso tiene, es la forma en que terminó la relación. Se dice que la ruptura no fue precisamente amistosa. Hubo rumores de infidelidad, de desacuerdos irreconciliables y de un final abrupto que dejó secuelas. Aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos, el hecho de que no se hayan pronunciado al respecto y que hayan mantenido una distancia clara, alimenta las especulaciones. Los rumores de infidelidad fueron persistentes. Aunque nunca se presentaron pruebas concretas, la sombra de la desconfianza planeó sobre la relación. Imaginen el dolor, la traición, la decepción. Un engaño, si es que lo hubo, es una herida que puede tardar mucho en sanar. Los desacuerdos irreconciliables también fueron mencionados. Tal vez las diferencias que antes parecían pequeñas, se volvieron insalvables. Las discusiones, las tensiones, la falta de entendimiento. Todo esto pudo haber erosionado la relación, llevándolos a la conclusión de que ya no podían estar juntos. El final abrupto es otro aspecto importante. Se dice que la ruptura fue repentina, inesperada, dejando a muchos sorprendidos y desconcertados. Este tipo de finales sin explicaciones claras suelen dejar heridas profundas y dificultan la posibilidad de una reconciliación. Es decir, si la ruptura fue dolorosa, es lógico que Hande Erçel no quiera volver a trabajar con Kerem Bürsin. ¿Quién querría revivir esos sentimientos, esas tensiones, en un entorno de trabajo? La idea de pasar horas en el set compartiendo el día a día con alguien que fue tan importante en tu vida, y con quien las cosas no terminaron bien, es algo que sinceramente puede ser muy complicado. La proximidad, la intimidad forzada, la necesidad de fingir una relación profesional cuando la herida emocional sigue abierta, todo esto puede ser abrumador y perjudicial para el bienestar de ambos. *** Oportunidades perdidas, el interés del público y los rechazos de Hande ***. Ahora hablemos de las oportunidades que se han presentado para que vuelvan a trabajar juntos. Después del éxito de Love is in the Air, los fans soñaban con verlos juntos en otro proyecto. Las redes sociales se inundaron de peticiones, de montajes, de deseos de que Hande y Kerem volvieran a compartir pantalla. La química, el amor, la magia que transmitían en la serie había cautivado a millones de personas, y todos querían más. Las productoras, conscientes del interés del público, han intentado emparejarlos de nuevo. Sabían que reunir a Hande y Kerem en un nuevo proyecto sería un éxito asegurado. Los productores vieron el potencial, la rentabilidad, la oportunidad de volver a generar el fervor que había provocado Love is in the Air. Sin embargo, Hande Erçel ha rechazado todas estas propuestas. En algunos casos, se ha dicho que no estaba interesada en el proyecto en sí, pero en otros, se ha insinuado que la principal razón era la presencia de Kerem Bürsin. La actriz aparentemente ha sido firme en su decisión, priorizando su bienestar emocional y profesional. Este rechazo sistemático es un claro indicio de que Hande no está dispuesta a revivir esa historia, al menos por ahora. Prefiere mantener la distancia, proteger su privacidad y enfocarse en su carrera en solitario. Este es su derecho, y es una decisión que merece ser respetada. ***, ¿qué significa todo esto? Interpretaciones y conclusiones ***. ¿Qué significa todo esto? Pues bien, parece ser que Hande Erçel, al menos por ahora, no está dispuesta a revivir esa historia. Prefiere mantener la distancia, priorizar su bienestar emocional y enfocarse en su carrera en solitario.
Esto no significa necesariamente que haya una enemistad declarada entre ellos. Simplemente puede ser una decisión personal, una manera de proteger su privacidad y evitar situaciones incómodas. Es importante recordar que solo ellos saben la verdad completa. Lo que vemos y leemos son interpretaciones, rumores y especulaciones. Lo que sí podemos afirmar es que por alguna razón, la posibilidad de ver a Andy Ercel y Kerem Bürsin juntos de nuevo, profesionalmente hablando, parece ser muy remota, al menos por ahora. La decisión de Andy puede ser interpretada de varias maneras. Puede ser un intento de sanar las heridas del pasado, de evitar revivir emociones dolorosas. Puede ser un acto de autopreservación, de priorizar su bienestar mental y emocional. Puede ser una forma de marcar distancia, de dejar claro que la relación, tal como fue, pertenece al pasado. También puede ser una estrategia para proteger su imagen y evitar cualquier rumor o especulación que pueda afectar su carrera. Al negarse a trabajar con Kerem, evita la posibilidad de ser asociada constantemente con él, y puede enfocarse en construir su propio camino profesional. *** El futuro de Andy y Kerem, carreras separadas, destinos entrelazados ***. ¿Y qué le depara el futuro a ambos? Andy Ercel sigue siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía. Está protagonizando nuevos proyectos, y su carrera sigue en ascenso. Ha demostrado su talento y su versatilidad, y se ha convertido en una figura icónica de la televisión turca. Tiene un futuro prometedor, y está enfocada en seguir creciendo profesionalmente. Kerem Bürsin también continúa cosechando éxitos. Tiene proyectos interesantes en marcha, y se ha convertido en un referente en la industria. Es un actor reconocido y respetado con una gran base de fans. Sigue demostrando su talento y explorando nuevas facetas de su carrera. Ambos están muy ocupados, enfocados en sus carreras, y eso también influye en sus decisiones. Están comprometidos con sus proyectos, con su crecimiento profesional, y con su bienestar personal. La distancia que han mantenido, al menos públicamente, es una señal de que están enfocados en sus propios caminos. En conclusión, la razón principal por la que Andy Ercel no quiere trabajar con Kerem Bürsin parece ser la complejidad de su pasado, la forma en que terminó su relación, y su deseo de proteger su privacidad y su bienestar emocional. La presión mediática, las posibles diferencias en sus aspiraciones profesionales, y la falta de una ruptura amistosa, son factores que han influido en esta decisión. Si en el futuro cambian las circunstancias, y ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, quién sabe. Pero por ahora, la posibilidad de verlos juntos en la pantalla es muy baja. *** Reflexiones finales y preguntas abiertas ***. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos intentado analizar la situación desde diferentes perspectivas, basándonos en la información disponible y en los rumores más relevantes. Hemos explorado las posibles razones, las motivaciones y las consecuencias de la decisión de Andy. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día Andy y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Me encantaría leer sus comentarios. ¿Creen que la presión mediática fue el principal factor? ¿O tal vez las diferencias en sus aspiraciones profesionales? ¿O la forma en que terminó la relación? ¿También creen que algún día el tiempo y la madurez les permitirán trabajar juntos de nuevo? ¿O creen que la herida es demasiado profunda para ser sanada? ¿Creen que hay algo más detrás de esta situación que aún no sabemos? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.